eres bueno, 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 bueno. Hechos capítulo 27, versos del 9 al 25. Le hemos titulado al mensaje en esta tarde de la siguiente manera: la historia de un naufragio. Repito, la historia de un naufragio. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 27, versos del 9 al 25. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero mucho después, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamado Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Una de las películas más taquilleras de la historia del cine fue aquella llamada Titanic. Esta película está basada en unos hechos reales, y está basada pues en uno de los mayores naufragios de la historia. El Titanic, en el 1496, a final del siglo, disculpen, 1496 personas murieron. ¿Ok? O sea, allí hubo una gran cantidad de bajas, de vidas. Repito, 1496 personas murieron de las 2208 que estaban a bordo. Y
ese naufragio, pues fue muy reconocido históricamente como uno de los grandes desastres, ¿verdad? Fue sumamente triste lo ocurrido allí. Y hasta el sol de hoy todavía se sigue estudiando sobre ese lamentable acontecimiento. Algo que destaca de la historia del Titanic es que se habla de una aparente conversación que hubo de una dama con uno de los empleados, ¿verdad? Del barco, en el cual la dama preguntando al empleado, ¿verdad? O al chico que estaba ejerciendo labores en el barco, le preguntó, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? Repito, ella preguntó, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? A lo que el chico contestó de la siguiente manera, así es, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. ¿Escuchó bien? El joven, repito, contestó a la dama, ni Dios mismo podría hundir este barco. Qué triste que esa misma noche fue hundido el barco del Titanic. Hoy vamos a hablar, basados en este texto de Hechos capítulo 27, sobre esta historia del naufragio. Y le hemos titulado La historia de un naufragio. Y vamos a utilizar esta narrativa precisamente para ilustrar unos principios bíblicos, principios prácticos y teológicos para nuestra vida. Porque el naufragio también viene a ser utilizado como un ejemplo de las cosas que nos suceden en la vida. De hecho, muchos poetas y muchos cantantes, cuando hablan de problemas de la vida, muchas veces utilizan esta imagen, esta analogía del naufragio, ¿verdad? El naufragio de nuestras vidas, cuando se refiere a que sencillamente pues nos hemos descarriado de la vida y por causa de nuestras malas decisiones o por causa de las circunstancias de la vida, hemos sido dejados a la deriva por causa de los conflictos, de las tribulaciones, de todas las circunstancias. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? De quien es uno de los personajes principales de esta narrativa, no era una persona extraña a los naufragios. De hecho, el apóstol Pablo mismo, de acuerdo a las escrituras, él mismo había establecido que él había sido, como parte del ministerio, había sufrido ayunos, y no me refiero al ayuno como práctica religiosa en términos de privarse uno voluntariamente de comer para orar, sino ayunos en lo que respectaba a falta de alimentos, a necesidades físicas, sino que también sufrió persecuciones y también sufrió una serie de ataques por causa de la fe. ¿Por qué? Porque él mismo estableció, como le dijo a los filipenses, que nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en él, sino que también padezcamos por él. Los creyentes del primer siglo, hermanos, ciertamente sufrían por su fe, pero ellos entendían que ese sufrimiento tenía un gran valor para ellos. De hecho, era motivo de orgullo el sufrir por la causa de Cristo. Así que nosotros no tengamos por sentado las comodidades que tenemos de poder proclamar el evangelio hoy día, porque lo que para nosotros hoy se nos hace mucho más fácil, estas libertades fueron pagadas ¿qué? Con sangre, fueron pagadas con ¿qué? Con sufrimiento en el pasado. Hemos dicho que, dice en una ocasión, recuerdo que alguien me dijo, lo que para algunos es gratis, a otros le costó. Y así esto se puede aplicar en lo que son nuestras libertades cristianas hoy día, en lo que es predicar el evangelio abiertamente, de sostener una Biblia en nuestras manos, de nosotros poder tener congregaciones, de poder tener medios. Pues déjeme decirle que estas libertades y estos privilegios que tenemos hoy, a otros les costó inclusive con su propia vida. Y el apóstol Pablo estuvo muy claro en todo esto, de que él iba a sufrir por la causa de Cristo. Y dentro de esos sufrimientos vinieron también muchos naufragios. De hecho, en el contexto del pasaje que tenemos ante nuestra consideración, en el capítulo 27, ¿verdad? En el verso 1 específicamente nos dice que el viaje que el apóstol Pablo iba a tener en ese barco no era un viaje recreacional. O sea, no era un crucero que él iba a estar participando de vacaciones. Él iba como preso en esa embarcación. Dice en Hechos capítulo 27, verso 1,
que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, o sea, en este caso está hablando Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. O sea, el apóstol Pablo iba a abordar esa embarcación porque lo iba a llevar al destino de que de Roma para uno de los encarcelamientos de él. Porque así fue que se fundó la iglesia. La iglesia se fundó por el poder del Espíritu Santo de Dios, como bien lo dice en Hechos capítulo 1, verso 8, pero al mismo tiempo ese poder del Espíritu Santo no fue dado a los creyentes simplemente para hacer un exhibicionismo de poder o de espectacularidad en las congregaciones, no, ese poder era para ser testigos de Jesucristo, o sea, que ellos tuvieran la capacidad, ellos tuvieran el valor para enfrentar la oposición y continuar predicando el evangelio con denuedo. De eso se basa el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos hoy día, en términos de su tradición cristiana o evangélica, cuando se habla del poder del Espíritu Santo, solamente es reducido a expresiones de glosolalia en la iglesia, en términos de que hablan otras lenguas. Algunos otros pues lo expresan desde el punto de vista de manifestaciones de personas cayéndose, otros haciendo algún tipo de movimiento corporal y dicen, bueno, está bajo el poder del Espíritu Santo. Pero cuando vamos a las escrituras, el poder del Espíritu Santo vino a ser parte de la iglesia para que fueran testigos del poder de Dios. O sea, que ellos pudieran tener la capacidad tanto espiritual como emocional de enfrentar que las condiciones que iban a ellos a enfrentarse por causa de que de la persecución. El apóstol Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios cuando predicaba y fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios aún en medio de los naufragios. Porque en medio de ese naufragio pudimos apreciar en la lectura que hicimos al inicio de nuestra exposición, pues Dios se glorificó. Y lo interesante es que este hombre preso, este hombre siendo uno de los custodiados, se convirtió en uno de los líderes en medio de esta situación de naufragio. ¿Por qué? Porque según la narrativa, la embarcación partió, pero el apóstol Pablo le había advertido a ellos que sencillamente no salieran porque algo iba a ocurrir. Y de allí es que quiero comenzar a exponer los principios de esta historia del naufragio. Vamos a presentar cómo nosotros podemos de esta narrativa extraer unos principios que nos ayuden a nosotros a lidiar con nuestros naufragios personales. Que cuando hablo de naufragios personales no se traduce en que nosotros literalmente vayamos en una embarcación sobre un mar, sino en el hecho de utilizar el mismo naufragio como una gran metáfora de lo que nos ocurre a nosotros en la vida. De hecho, la vida se compara con una embarcación en muchos casos. O sea, nosotros somos como una barca, ¿verdad? Y vamos por el mar de la vida transitando. De hecho, como los antiguos escritores en los tiempos bíblicos consideraban en el Medio Oriente, en sus literaturas, el mar como una comparativa de la vida. ¿Por qué? Porque el mar viene a ser algo que sumamente es que sorpresivo. Aún para personas experimentadas en navegación, ellos no están exentos a que pudieran ocurrir que tormentas súbitas, condiciones no favorables para que ellos naveguen. O sea, muchas variables pueden ocurrir porque el mar es incierto. Así también la vida, mis queridos hermanos, no, es incierta. O sea, nosotros estamos cursando, estamos navegando a través de las aguas de la vida. Pero debemos entender que para que nosotros podamos llegar de manera segura al destino que Dios nos ha garantizado, debemos asegurar en nuestro corazón que Jesucristo es el piloto de la embarcación, que no somos que nosotros. Así que
Vamos a analizar esta historia del naufragio, como le dije, aplicando unos principios muy interesantes para nosotros. Lo primero que quiero que prestemos atención de esta historia es la causa del naufragio. O sea, ¿qué fue lo que causó que ellos tristemente cayeran en este naufragio? Dice en el capítulo 27 del libro de los Hechos, en los versos 10 y 11, lo siguiente. Hechos capítulo 27, versos 10 y 11. Dice aquí que una vez que el apóstol Pablo había hecho un ayuno y había, ¿verdad?, participado de sus disciplinas espirituales y de todo, dice en el verso 10 que él mismo tuvo una convicción de advertirles algo y les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. ¿Okay? No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y verso 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo que decía. Bien, yo quiero que preste mucha atención a esas palabras, a lo que nos describe Lucas de esta situación. El apóstol Pablo, de alguna manera, y entendemos que fue el mismo Dios, el que le alertó a él, para él a sí mismo alertar a otros, de que no era conveniente de que ellos salparan. Interesante porque de acuerdo a las prácticas de navegación del primer siglo, y escuche bien, se consideraba que era muy dudoso zarpar después de septiembre y prácticamente imposible hacerlo en el mes de noviembre. O sea, ¿por qué? Porque en esos meses era cuando había más riesgo de enfrentar disturbios, de enfrentar situaciones concernientes a las condiciones del mar y del ambiente que pudieran ser adversos a la embarcación. De alguna manera, acuérdense que el apóstol Pablo no solamente estaba dirigido por Dios, sino que el apóstol Pablo tenía una vasta experiencia en haber pasado por naufragios. Este no era el primer naufragio. Dice en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 25, lo siguiente. El apóstol Pablo mismo, hablándole a la iglesia de Corintios, dice: 3 veces he padecido naufragio. 3 veces, dice, he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea, el apóstol Pablo fue experimentado en muchos de los que son los sufrimientos de la adversidad de la Biblia, de la vida por causa del evangelio. O sea, él era ya una persona que había pasado por las experiencias de naufragio. O sea, cuando él hace esta advertencia al capitán y a todos los que están encargados de llevar a cabo el tránsito de la embarcación, él mismo le está estableciendo: miren, tengan cuidado. O sea, Pablo en este caso era una muy buena fuente para llevar este consejo, primeramente porque Dios lo estaba guiando. La comunión de Pablo con el Señor era una muy íntima. De hecho, podemos apreciar en las Escrituras que específicamente en el libro de los Hechos, que en varias ocasiones Pablo fue dirigido directamente por el Señor y hasta le fue prohibido ir a ciertos lugares para predicar el evangelio. O sea que él gozaba de una relación con Dios de tal magnitud que el Señor mismo lo dirigía los pasos a Pablo. Y no solamente su relación con Dios, sino lo que mencioné anteriormente, él gozaba de una experiencia en naufragios. Él les advirtió: no zarpen. Pero ¿qué fue lo triste de esta historia? En el verso 11 dice que el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Lo primero que podemos apreciar es que la causa del naufragio es no obedecer al consejo sabio. Escuche bien. No obedecer al consejo sabio. Como le dije, el apóstol Pablo gozaba de una relación con Dios y por los asuntos del reino de Dios era que estaba en esa embarcación para luego llegar a Roma. Y no solamente eso, sino que también, pues, él había tenido unas experiencias de naufragio. Pero dice aquí que él les advirtió
Pero tristemente el centurión no le dio crédito a él, sino que le dio crédito al capitán de la nave y al patrón. Usted sabe que muchos de los naufragios nuestros en la vida, y vamos a traducir naufragios como fracasos, pero no cualquier tipo de fracaso, sino fracasos que traen pérdidas. Fracasos que al no escuchar el consejo, ponemos en peligro a nuestras familias, ponemos en peligro a nuestros hermanos en la fe, ponemos en peligro a nuestro prójimo, ponemos en peligro la estabilidad de nuestros trabajos, inclusive ponemos en peligro a nuestra iglesia. Todo ¿por qué? Por no escuchar la voz correcta, por no tener en estima la voz de la experiencia. El apóstol Pablo aquí representaba en todo esto no solamente un hombre espiritual dirigido por Dios, sino también un hombre de vasta experiencia. Si ellos le hubieran prestado atención al apóstol Pablo, pues no hubieran sufrido pérdidas. En este caso fueron materiales, gracias a Dios que solamente fueron materiales. Pero esa desobediencia puso en juego la vida de las personas que estaban allí. Todo porque el centurión le dio más crédito a otro. Hermanos y amigos que están en sintonía, en asuntos espirituales, a quien nosotros le tenemos que dar crédito, usted sabe quién es a Dios en su palabra. Escúcheme bien, muchos hoy día están escuchando voces equivocadas y están tomando decisiones en base a esas voces equivocadas, voces que no están basadas en un expertise de lo que están hablando. Hoy día, por causa de las redes sociales y por causa de la tecnología, tenemos acceso a tantas voces. O sea, no escasean las voces, pero sí lo que escasea es la sabiduría, la experiencia detrás de esas voces. Creemos que aquel que tiene mayor exposición, que creemos que aquel que tiene un dominio de la tecnología, puesto que como tiene ese dominio de la tecnología, entonces puede hacer exponerse más que otras personas, pues por ende esa persona sabe. Miren, ahora mismo en esta situación de la pandemia, si usted me da a escoger a mí entre la persona que ha leído algunos libros de ciencia y una persona que se ha preparado toda la vida en cuanto a las epidemias, o sea, que es un epidemiólogo, óigame, ¿a quién de los dos usted va a escuchar? ¿Aquel que de manera de pasatiempo lee sobre el tema o alguien que ha investigado sobre ese tema y que inclusive ha dedicado y dedica su vida a conocer las epidemias y cómo tratarlas? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Usted les pondría su cuerpo a una cirugía a una persona que tenga la buena intención de operarlo? Por economizarse usted el médico, por economizarse un par de dólares con el especialista, solamente basado en que él tiene unos conocimientos superficiales y que es una persona agradable. ¿Usted le expondría responsablemente su cuerpo a una persona así para que le haga una cirugía? O aún más, ¿usted le expondría el cuerpo de sus hijos, de su esposa, a una persona que dice que sabe y no sabe lo que está haciendo? ¿Cuántas noticias hemos escuchado de tanto damas como caballeros que se han expuesto a cirugías plásticas para aquello de estéticamente mejorar un rasgo de su cara o adelgazarse una parte del cuerpo? Y luego resulta que la persona que le hizo esa cirugía no estaba certificado para hacerlo, no estaba bien preparado para hacerlo, y luego esa persona, en los mejores de los casos, simplemente se ha deformado, que es horrible, pero aún más hay otros que han perdido la vida. ¿Todo por qué? Por exponer su vida ante alguien que dice saber de lo que está hablando, pero no conoce lo que está hablando. Mis queridos hermanos, en la Biblia, en cuanto a lo espiritual, nos dice en Proverbios capítulo 3, verso 5, lo siguiente. Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos,
Si nosotros tenemos falta de sabiduría, dice la Escritura, que se la pidamos a Dios, que Él nos las da abundantemente. La vida se basa en tomar decisiones. La vida se basa en tomar decisiones en base a la información correcta. Porque si nosotros tomamos decisiones basadas primeramente en nuestras emociones, vamos a cometer un grave error. ¿Cuántas personas, déjeme decirle, inclusive han tomado una decisión de separarse de su esposo o de su esposa bajo la emoción de que entiende de que ya no le ama? Y entonces por impulso inmediatamente llama a un abogado, por impulso inmediatamente quiere comenzar los trámites de un divorcio y entonces el hombre trata de convencerlo de que no es así, pero ella no escucha o él no escucha y entonces van al abogado, el abogado procede al divorcio y entonces luego cae en tiempo y dice, ¿qué yo hice? Si yo amo a esta persona, ¿por qué yo hice? A lo mejor hubo personas que te quisieron asesorar, pero tú no quisiste escuchar el consejo. Dejaste que las emociones tomaran control de ti. Y eso es solo un ejemplo. En la vida nosotros no podemos tomar decisiones basadas en emociones, sino en informaciones, basadas en convicciones. Y esas informaciones tienen que venir de personas que realmente tengan la sabiduría y la experiencia. En este caso, mis queridos hermanos, personas que sean legítimamente guiados por Dios y tengan en su cuerpo las marcas de Cristo. Oh, mi hermano, hoy día vemos qué bueno, hay muchos jóvenes que están comenzando en el ministerio y tienen una gran pasión por el evangelio y tienen un gran denuedo por predicar la palabra de Dios y de hacer defensa de la fe y identificar el error y debatirlo y todo ese tipo de cosas. Y eso es muy bueno, pero mis queridos hermanos, tengamos cuidado porque si no tienen experiencia, alguien dijo que una persona con mucho conocimiento, pero sin madurez, es como ponerle una escopeta a un loco. Le va a hacer daño a mucha gente. Tenemos que escuchar la experiencia. Tenemos que escuchar sobre todo lo que viene de Dios. Aquí la advertencia es, miren varones, veo, dice en el verso 10, repito, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Dios mío, qué triste. ¿Cuánta gente hoy le da más crédito a lo que el hombre dice que a lo que Dios dice? ¿Cuánta gente hoy le da más crédito al que nunca ha tenido marcas por la causa de Cristo que el que le ha tenido? Qué triste cuando hijos no están escuchando a sus padres. Cuando los padres, cuando los hijos envueltos, involucrados en una vorágine de emociones y de ideas y piensan que es que el mundo está en contra de ellos y que no los deja ser libres. Y sin embargo los padres con su experiencia, porque la experiencia no implica que todo te ha salido bien. La experiencia es una mezcla de victorias y derrotas que producen madurez en el ser humano. Y eso permite que dé consejos con peso, con sabiduría, de manera que el consejo es para que no te vaya mal. Pero no, muchos adolescentes prefieren escuchar a otro adolescente sobre la vida. Y cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. ¿Por qué? Porque presumen o asumen que los padres no quieren que tengan lo mejor. Cuando el corazón de un padre es todo lo contrario, quiere lo mejor para sus hijos. Cuánto más Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuánto más Dios quiere que nosotros tengamos una vida de bendición, de paz. Cuánto más nuestro Dios quiere que nosotros podamos conducirnos y sacar el mayor de los provechos a este espacio limitado de tiempo de vida que tenemos. Dios quiere lo mejor, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice la Escritura que si hoy tú escucharas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón.
¿Cuántos hoy se le ha dado el sano consejo basado en las Escrituras de que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él? Y sin embargo, ellos menosprecian ese mensaje y entonces se aferran a tradiciones religiosas o se aferran a la teología popular de aquel que nunca visita una iglesia, pero pretende creer saber más que los mismos pastores y que los teólogos. Pretenden escuchar la voz de aquel que se dedica al ocultismo y a las prácticas esotéricas y a todo tipo de fábula y mito que hay en nuestra sociedad, despreciando el sano consejo de Dios, que el consejo de Dios es el siguiente: el que quiere tener al Padre tiene que tener al Hijo, o sea, Jesucristo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo no tiene salvación. El que no tiene el Hijo no tiene perdón de pecados. El que no tiene el Hijo no tiene garantía de nada. Va a vivir de naufragio en naufragio. Yo te pregunto, antes de pasar al siguiente punto, ¿tú quieres seguir viviendo de naufragio en naufragio? Porque si quieres vivir así, es porque tú has querido vivir así, porque no es falta de consejo. Porque aún la voz de Dios se hace cercana a ti. En estos tiempos de pandemia, algunos posiblemente decían: no, yo no puedo ir a la iglesia porque me queda lejos, no puedo ir a la iglesia porque no tengo transportación, no puedo ir a la iglesia porque la hora es muy difícil. Oye, ¿cuál es la excusa ahora? Dentro de esta pandemia, el servicio está llegando a tu casa. La palabra de Dios está llegando a tu casa. La puedes acceder a través de la computadora, la puedes acceder a través del celular, la puedes acceder en la comodidad de tu casa. ¿Cuál es la excusa? Algún día te lamentarás. Algún día, porque llegará el momento que, como dijo uno de los profetas del Antiguo Testamento, buscarán la palabra de Dios y no la encontrarán, porque ya no va a estar presente. ¿Por qué hoy no echas mano de Cristo? ¿Por qué hoy no te acercas a Dios y decirle: Señor, primeramente acepto el gran consejo que tú me has dado, y es que Cristo es el único camino? Y me acerco a ti en arrepentimiento de mis pecados, reconociendo que fue mi pecado lo que llevó a Cristo a la cruz, y que por medio de la fe en Él tengo salvación. Que no solamente eso, sino que recibo el perdón de los pecados, pero luego anhelo congregarme. Quiero ser parte de la iglesia local. Quiero estar en la barca, pero en la barca segura, donde el piloto, el capitán es Jesucristo. La barca podrá tener gente imperfecta dentro de ella, pero al mismo tiempo es segura porque quien la dirige es Cristo y su palabra. Alguien dijo una ocasión, comentando acerca del gran diluvio, porque a diferencia de esta nave que naufragó, o sea, esta nave se hundió, en este caso Dios puso, de acuerdo al relato de Génesis, dispuso de una embarcación lo suficientemente grande para albergar a todos aquellos que escucharan el mensaje de Noé de advertencia y entonces se acercaran a la barca para evitar que el diluvio los ahogase, porque era parte del juicio de Dios. Y dice la escritura que Noé comenzó a trabajar en la barca, pero también en otras secciones de la Biblia nos da la idea de que el mismo Noé fue un pregonero de justicia, o sea, que mientras preparaba la barca le decía a los demás: miren, este es el instrumento para que ustedes se salven porque viene un gran diluvio. Pero ¿qué hizo la gente? Se burló. La gente no quiso escuchar. La gente le quiso dar más crédito a su propia prudencia. La gente le quiso dar más crédito a lo que ellos creían, que en lugar a lo que Dios estaba diciendo a través de Noé. ¿Y qué ocurrió? Tristemente, solo Noé con su familia y las especies que caminaron hacia la barca se salvaron. Y utilizando esa misma imagen de la embarcación, porque muchas veces hay gente que dice: no, yo no voy a la iglesia porque eso está lleno de hipócritas, yo no voy a la iglesia porque eso está lleno de personas que no viven su fe, que son personas imperfectas. Pues déjeme decirle algo. Ciertamente la iglesia es el lugar para gente imperfecta,
para que se acerquen y aprendan y crezcan con el perfecto que es Dios, con el mensaje de Jesucristo. Y digo, como dijo en una ocasión un teólogo, yo prefiero estar en la barca, en este caso usando la imagen de Noé y la embarcación que lo salvó, y estar allí con el hedor de los animales, que estar afuera muriendo y pereciendo con los impíos. Yo prefiero estar en la iglesia del Señor, rodeado de gente imperfecta, pero estoy seguro porque el capitán y el que la construyó fue Dios. Toma la decisión correcta. Escucha la voz correcta, porque no solamente te salvarás a ti mismo, sino también salvarás a los que estén a tu lado, porque serás de influencia para evitar un naufragio. Así que pudimos apreciar en nuestro primer punto la causa del naufragio, no escuchar el consejo. Cuidado. Cuidado de prestar tu oído a las voces equivocadas. Cuidado. Cuidado de prestar tu oído primeramente a Satanás que susurra en tus mentes utilizando personas, diciendo no te congregues, mira, no vayas aquí, no busques de Dios, mira esto acá, esto allá. Cuidado. Escucha la voz de Dios a través de su palabra, a través de la exposición de la misma. Ahora, no solamente podemos apreciar la causa del naufragio, sino qué ocurrió durante el naufragio. Y es que durante el naufragio, a pesar de toda esa tormenta, que ellos mismos, escuche bien, que ellos mismos decidieron pasar por ella, porque si ellos hubieran escuchado el consejo de Pablo, no hubieran nunca pasado por esa situación, por esa tormenta, por todos esos temores, por todas esas ansiedades, por todo ese sufrimiento. Pero ya estaban allí. Ahora, ¿qué ocurrió durante el naufragio? Durante ese momento, ya que la nave se iba se iba a echar a pérdida. Pues si no escuchamos primeramente para evitar eso, el consejo de Dios, entonces durante el proceso del naufragio, entonces enfrentarlo con el consejo de Dios. ¿Por qué decimos enfrentarlo con el consejo de Dios? Miren, Dios tuvo una palabra de gracia hacia todos estos desobedientes que no quisieron escuchar el consejo de Pablo. Dice en el capítulo 27, verso 22 al 25 lo siguiente. Pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como ha dicho. Primero, lo que los llevó a esa situación fue haber descuidado el consejo. Pero aún en medio del naufragio podemos ver la gracia de Dios. La gracia de Dios diciéndole a Pablo, a través de Pablo a ellos: ahora están por esta situación, pero sin embargo no teman, porque lo único que habrá aquí de pérdida será lo material, o sea, la nave, pero ninguno de ustedes sufrirá pérdida de vida, porque es necesario que yo comparezca ante César, y Dios ha garantizado la vida de ustedes. La voz de Dios es necesaria de ser atendida y escuchada en todo momento, mis queridos hermanos. Aún en medio de circunstancias de desobediencia, aún cuando estamos pasando por las consecuencias de nuestras malas decisiones, el propósito de Dios es inalterable. Pablo tenía que llegar hacia Roma. Pablo tenía que comparecer ante César.
Y por ese motivo, aún a pesar de la desobediencia de aquellos que iban a dirigir la nave y de todas las situaciones que vino como consecuencia de esa desobediencia, aún Dios está diciendo, miren, no va a haber problema con lo que no van a ustedes a perder la vida. Va a haber pérdida de la nave, pero no de la vida. Sigan hacia adelante porque Dios está con ustedes. Soporten ahora lo que está ocurriendo. Mis queridos hermanos, déjeme decirle algo. Dios perdona nuestros pecados, pero también tenemos que entender que aún Dios perdonando nuestros pecados, muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones, aún Dios habiendo perdonado nuestros pecados. Me explico. Allí, a Dios gracias, no hubo una pérdida de vida, pero hubo pérdida de la nave, que se pudo haber evitado. Porque siempre hay consecuencias de nuestras malas decisiones. Hemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría y ser concienzudos. No dejar, como dije anteriormente, que nuestras emociones, segundo, nuestra pretensión de saberlo todo, tercero, de pensar que de nosotros menospreciar las fuentes de crédito correctas para entonces abrazar el consejo de aquel que no nos puede ayudar en lo que hemos de llevar a cabo para evitar que los naufragios de la vida. Dios lleva consuelo en medio de su tribulación. Oh, bendita gracia de Dios, que en medio aún de nuestros naufragios, Dios se manifiesta para cumplir su propósito en nosotros y guardarnos. Esto me recuerda, mis queridos hermanos, unos principios de vida que, debe decirle, hay tormentas en nuestra vida que llegan si nosotros buscarlas. Inclusive, Dios mismo nos lleva a ciertas tormentas. Como fue el caso en una ocasión de los discípulos, que el mismo Señor le dijo, mira, pasen al otro lado. Y el Señor sabía muy bien como Dios que ellos iban a pasar por una tormenta, pero estaban dentro de la voluntad de Dios. Pero hay ciertas tormentas que nosotros mismos las atraemos, nosotros, con nuestra desobediencia. ¿Se recuerdan de ese personaje bíblico llamado Jonás? Jonás atrajo para sí una tormenta que no solamente le afectó a él, sino también amenazaba con la vida de gente inocente que eran los marineros de la barca donde él estaba. Porque dice la Biblia que Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a los ninivitas. Y él no quiso hacerlo, no quiso hacerlo. Y no solamente no quiso hacerlo, sino que él compró un pasaje en dirección contraria a Nínive. Compró un pasaje hacia Tarsis. Y lo hizo con mucha tranquilidad porque dentro de la conciencia de Jonás, él pensó, bueno, si una vez que yo salga de Jerusalén, pues yo salgo de la jurisdicción de Dios. Así que por lo tanto, pues ya Dios no me va a molestar más con este asunto porque ya yo le dije terminantemente que no voy a predicar ninivita, no voy a hacer lo que él me está solicitando. Oigan, qué necio es el corazón del hombre el pensar que puede burlar la soberanía de Dios. Y Jonás fue. Y Dios le permitió a Jonás invertir dinero en el pasaje a Tarsis. Ya hubo pérdida ahí. ¿Sí? Sus malas decisiones ya empezó a traerle pérdida. ¿Sabes cuál? Pérdida económica. Segundo, cuando entra a la embarcación y van hacia Tarsis, dice la Biblia que Dios provocó una tormenta grandísima. De tal manera que hasta los marineros, personas experimentadas, se llenaron de temor y de horror. Y de una manera soberana, Dios reveló que la causa de esa gran tormenta fue la desobediencia de Jonás. Y la única manera de calmar esa tormenta, de forma que personas inocentes no pagaran por la desobediencia de él, fue entonces Jonás lanzado al mar. Y un pez estaba preparado por Dios y lo tomó y lo llevó y lo vomitó a Nínive. ¿Está viendo el principio aquí? Está viendo que nuestra desobediencia puede atraer tormentas innecesarias a nuestra vida. Porque si Jonás hubiera aceptado de momento, llegaba hacia Nínive y primero se hubiera economizado el dinero de ir a pagar un boleto hacia Tarsis. Segundo, hubiera
tratado de entender qué es lo que Dios quería hacer con Nínive, que a fin de cuentas es una exhibición de la gracia de Dios, que eso era no solamente motivo de consuelo para Nínive, sino para él como hombre de Dios. Pero él dejó que sus prejuicios, él dejó que sus emociones dictaran, pero ¿saben algo? Ni nuestros prejuicios ni nuestras emociones podrán evitar el propósito de Dios. Pablo tenía que llegar y comparecer ante César. A pesar de la mala decisión, a pesar de que se pudo haber evitado que fuera de esa manera, sin embargo, aún la tormenta no pudo impedir el propósito de Dios. Dios nos permita, mis queridos hermanos, que nuestras decisiones, mis queridos hermanos, las tomemos con sabiduría, de manera que no traiga dolor a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Cuando una persona toma una mala decisión, escúcheme bien, no solamente se afecta a él, arrastra a otras personas. Una buena decisión favorece a él y favorece a otras personas. Una mala decisión nos llevó a la humanidad a la perdición. Entiéndase la decisión de Adán y Eva en el huerto de escuchar la voz equivocada de la serpiente y tomar el fruto prohibido. Pero la obediencia de uno, o sea, Jesucristo, nos trajo la salvación para todos aquellos que creen. Terminamos con esto, mis queridos hermanos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Muy sencillo. Primeramente, entender los principios teológicos. Principios teológicos es, primeramente, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios es soberano y ciertamente cumplirá su propósito en nosotros. Segundo, gozamos de la protección de Dios, pero al mismo tiempo debemos entender que nosotros debemos evitar los naufragios de nuestra vida y los podemos evitar si escuchamos primeramente las fuentes confiables. ¿Cuáles son esas fuentes confiables? Primeramente Dios y su palabra. Si escuchamos a Dios y prestamos oído a la voz de Dios, dice la Escritura que nos va a ir bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1, y se sentó en silla de escarnecedores, sino que la ley de Dios medita día y noche. Y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Quiero que esto te lleve a meditar porque posiblemente tú estás pasando por un naufragio. No un naufragio de navegación, literalmente de un barco, pero en tu vida te sientes como un náufrago. Sientes que tus malas decisiones te han llevado a una isla solo. Te han llevado hacia un lugar de sufrimiento. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que cercano está Dios a los contritos de corazón. Aún ese naufragio que vino como resultado de malas decisiones, Dios puede glorificarse en gran manera. Dios puede estar diciendo a tu corazón ahora mismo: no temas. Yo tengo un propósito contigo. Pero sí que aprendamos la gran lección, que no podemos pretender que la vida no vaya a ir color de rosas, dándole la espalda al santo consejo de Dios. Porque si persistimos en vivir sin obediencia a la palabra de Dios, no podemos esperar menos que naufragio en nuestra vida. Vamos a estar de naufragio en naufragio, de naufragio en naufragio, de mala decisión en mala decisión. Es tiempo de detenerse y escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios te dice hoy, por su palabra, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y si eres creyente, la voz de Dios te dice a través de su palabra: no temas, pero arrepiéntete. Y estemos a cuenta. El Señor, por su gracia, está presto a levantarte
Y ese naufragio que te puede llevar a una isla solitaria, como la gran película de muchos años, ¿verdad? De aquel personaje donde trabajaba para una compañía de entrega de cartas y de mercancía. Y la película El náufrago, el avión cae. En la historia de la película, él estaba muy dedicado a su trabajo, tan dedicado a su trabajo que descuidaba a su familia, dedicaba a sus cosas. Y por ser tan y tan estricto y tan perfecto en su trabajo, sin embargo, hubo algo que no pudo controlar y fueron las tormentas. Y las tormentas, en este caso, no fue un barco, fue un avión. Y el avión se estrelló. Él solamente sobrevivió y estuvo en una isla por una gran cantidad de tiempo. Una vez que fue rescatado, entonces comenzó a darle valor a las cosas que realmente la vida tiene, que la vida es mucho más que trabajar y afanarse. La vida es disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Posiblemente en tu naufragio particular Dios te ha llevado a una isla para que estés solo, pero esa soledad es para quitar toda distracción y solamente escuches la voz de Dios. De una vez que cuando Dios te saque de esa isla que vino como resultado de tus malas decisiones, que trajo un naufragio a tu vida, entonces, escúchame bien, salgas una nueva persona, renovado en Cristo Jesús, con una apreciación de la vida muy diferente y dándole la gloria a Dios y convirtiéndote en una voz de dirección y sabiduría para los que como tú se encontraban desorientados y tomaron malas decisiones. Ahora seas tú un instrumento para ayudar a otros a que no las tomen y los dirijas hacia Jesucristo. Eres bueno, 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 bueno.